Reglas de discernimiento de espíritus, primera parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Antes de entrar con las reglas de discernimiento, hagamos una introducción sobre el discernimiento de espíritu en general. Para poder comprender y seguir las mociones divinas, el primer requisito es saber reconocerlas y distinguirlas de las otras mociones que se dan en el alma humana. La tradición llama a esto discernimiento de espíritu y es muy necesario para todo cristiano y más aún para los educadores y para los que tengan a su cargo la dirección de las almas, para quienes incluso llega a ser esto una obligación grave. El discernimiento sobrenatural es obra de la virtud de la prudencia, iluminada por la fe, y también puede llegar a ser un carisma que a veces Dios infunde en algunas personas. El carisma Dios se lo da a quien quiere en su infinita sabiduría, pero el discernimiento adquirido por la virtud de la prudencia, todos tenemos que llegar a poseerlo. Imaginémonos, es importante que en nuestra vida sepamos discernir cuando un pensamiento nos viene a nuestra inteligencia, una emoción, si esa emoción es de lo alto, o esa emoción es de lo bajo, o es del enemigo. Es muy interesante, muy importante para poder manejarnos en nuestra vida, incluso para poder, como decía San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 4:9, ser enseñados por Dios, ¿sí? Theodidacta. Las reglas de San Ignacio que vamos a tratar son un arma maravillosa, valiosísima, imprescindible en esto de discernir los espíritus, no porque San Ignacio haya sido el primero en hablar de este tema, hay muchos autores espirituales que han tratado esto. Sin embargo, lo grandioso del modo de exponer de San Ignacio estas reglas en los ejercicios es cómo están compendiadas de modo sintético y fácil de entender. Uno puede leer otros libros de espiritualidad y encontrar, esto parece a tal regla, esto parece a tal otra, pero de una manera así tan esquemática es difícil de encontrarlo, casi imposible, digamos. Por eso hay que aprovecharse bien de estas reglas que nos trae el santo. Y si bien es importante conocerlas, leerlas una y otra vez, razonarlas, meditarlas, esto no significa que sabiéndolas a la perfección uno pueda decir que ya tiene un gran discernimiento de espíritu. En primer lugar porque uno puede manejar algunas cosas en el plano intelectual y como esto requiere bajar a lo práctico, a veces en ese bajar a lo práctico no es tan fácil aplicar bien en qué momento, en qué circunstancia la regla. Por eso la experiencia va haciendo que uno aprenda cada vez más. También a veces es muy importante que uno tenga una referencia, un director espiritual, una persona a la cual uno le pueda consultar las dudas que uno tenga, si ha discernido bien en este caso, en este otro, para uno quedarse más tranquilo y más seguro de que está discerniendo bien. De hecho, una dirección espiritual bien encaminada tendría que hacer que la persona, con el tiempo, el alma dirigida, pueda discernir por sí mismo las cosas que al principio por ahí preguntaba. No podemos andar nosotros con un director espiritual junto a nosotros todo el tiempo. Hace falta que uno aprenda a discernir, que uno aprenda a caminar solo. Siempre, sin embargo, va a haber cosas para consultar. Decíamos entonces que es necesario conocer estas reglas. Bien, pero además de la experiencia que uno va ganando con el tiempo de consultar, también hace falta otras cosas que uno tiene que ir acompañando a este conocimiento, a esta experiencia de las reglas. En primer lugar, un gran medio es la oración. Tenemos una vida de oración, sin duda que va a ser mucho más fácil discernir los buenos espíritus de los malos. Otro medio importante es el contacto con las Sagradas Escrituras y los libros de espiritualidad, como las vidas de santos, los grandes maestros como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila. Incluso en la vida de santos uno va viendo, puede ir viendo cómo ellos han ido aplicando el discernimiento de espíritu en su vida.
Otro medio importante es la práctica de las virtudes. Escribía San Pablo: el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Al contrario, el espiritual juzga de todo, pero a él nadie puede juzgar. 1 Corintios 2, 14 y 15. Otro medio, negativo si se quiere, es evitar los obstáculos que impiden el verdadero discernimiento, como es por ejemplo la falta de confianza en sí mismo, el juicio propio que hace tanto daño, la falta de humildad, por la que uno puede consultar a la persona que nos puede dar un buen consejo. Si falta esa humildad, no le vamos a consultar a nadie. Bueno, y otras cosas más, como también la necedad, que hay que evitar, que nos enceguece. Por último, otro gran medio es una gran prudencia al emitir cualquier juicio, evitando tanto la fácil credulidad cuanto la incredulidad. Ser prudente en nuestra manera de juzgar las cosas y de decirlas a los demás. Entremos entonces en las reglas de discernimiento de espíritu para la primera semana. Está en el número 313 de los ejercicios. Dice San Ignacio en el título: reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en el alma se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias para la primera semana. Supone San Ignacio que nuestra alma siente emociones muy diversas, por ejemplo, consolación, alegría, tristeza, esperanza, desesperación, y aunque esto en cierto grado es cosa y ley de toda la vida, es sin embargo distintivo de los ejercicios espirituales. De hecho, en la sexta anotación, San Ignacio dice: el que da los ejercicios, cuando siente que al que se ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su alma, así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo, asimismo de las adicciones, si con diligencia las hace, pidiendo particularmente de cada cosa de estas. Si uno hace bien los ejercicios, entonces es normal, es lógico que uno tenga consolaciones, desolaciones, mociones de varios espíritus. Lo mismo dígase de la vida espiritual. Una persona que no está haciendo ejercicio, pero que realmente se propone mejorar, progresar, buscar la santidad con todas las fuerzas, entonces sin duda que va a tener mociones de varios espíritus, y por eso es necesario tener un gran discernimiento. Volviendo al texto, desglosémoslo un poco. En primer lugar, reglas. Son normas fundamentalmente prácticas. La teoría que da San Ignacio es mínima, tanto cuanto es necesaria para comprender mejor los diversos espíritus y discernirlos. Reglas para sentir y conocer. A este respecto escribe el padre Casanovas: por lo que toca a estas mociones, San Ignacio pretende dos cosas, a saber, que el ejercitante las sienta y las conozca. Quiere primeramente que las sienta, es decir, se dé perfecta cuenta de que pasan por su alma. Segundo, que advierta la diversidad que existe entre ellas. Ambas cosas son necesarias para la vida espiritual. Quien ni siquiera se da cuenta de las impresiones que pasan por su alma, jamás se pondrá en camino de ordenarse, porque aún sin saberlo se verá arrastrado por fuerzas internas. Las impresiones evidentemente son fuerzas internas, que se escapan a la vigilancia de la inteligencia y de la voluntad y obran por lo mismo fatalmente y a manera de fuerzas ciegas. Si uno no atiende a esto. Sigue el padre Casanovas: a su vez, el que advierte en ellas, pero las desconoce, no las distingue entre sí y no se fija en lo diversas que son por su misma naturaleza, por sus efectos y por los fines a que tienden. Anda tan desorientado como el primero, por lo que hace a la ordenación espiritual de su alma. Es por lo tanto necesario sentir y conocer las mociones que se producen en el alma.
Hace falta entonces una vida espiritual seria, estar recogidos, saber hacer exámenes de conciencia. Si no, vivimos como movidos por el aire, por el viento, ¿sí? Vamos para allá, para acá, un espíritu, un pensamiento nos mueve para un lado y lo llevamos acá, otro para otro. No, hace falta discernir bien, a ver, esto que se me está ocurriendo, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Así lo hago o lo dejo de hacer de acuerdo a lo que pueda ir discerniendo en cada momento. Sigue San Ignacio diciendo en alguna manera, ¿sí? Para sentir y conocer en alguna manera. ¿Por qué? Porque no basta solo con estas reglas, como dijimos antes. Incluso San Ignacio va luego a poner otras reglas para la segunda semana, ¿sí? Cuando uno ya entendió bien estas reglas y progresó un poco en la vida espiritual, también va a poner reglas para sentir los escrúpulos, reglas para ordenarse en el comer, reglas para sentir con la iglesia. Y por sobre todo hay que tener en cuenta que estamos en el plano de lo contingente. No es metafísica esto, ni siquiera es matemáticas. O sea, se trata de aplicar principios a cosas bien contingentes. Por eso a veces siempre puede quedar alguna que otra duda. Y generalmente con una consulta, que siempre tiene que estar a un director prudente, se suelen solucionar. Para sentir entonces, en alguna manera, las varias mociones. Las mociones son las inclinaciones, insinuaciones, luces, ideas, tristezas, alegrías, deseos, gustos, miedos, rechazos, que se experimentan en el alma, tanto en la inteligencia como en la voluntad y en la afectividad sensible. Y estas mociones pueden tener diversos orígenes. Por un lado, Dios, que es siempre bueno, cuyas mociones se encaminan a nuestro mayor bien. Los ángeles buenos, que actúan como ministros de Dios. Los ángeles malos, con cuyo consejo no podemos tomar camino para acertar, como dice San Ignacio. Nuestra naturaleza herida por el pecado y por tanto inclinada al mal. ¿Sí? Estos 4 tipos de causas de nuestras mociones, si se quiere, se pueden resumir en esto. Por un lado, el buen espíritu, que es principalmente Dios, por medio de los ángeles, y el mal espíritu, que es el demonio, usando, exacerbando y aliándose con nuestra naturaleza. Por eso, cuando San Ignacio habla de buen espíritu, entendemos Dios y sus ángeles. Cuando habla de mal espíritu, entendemos el demonio y nuestra naturaleza caída. Las varias mociones, entonces, sigue San Ignacio, las buenas para recibir y las malas para repeler. Si las reglas apuntan a que adquiramos una conducta, dice el padre Casanovas, que debe consistir en la resolución firme y práctica de aceptar las mociones del buen espíritu y rechazarlas del malo. El cumplimiento de semejante resolución durante toda la vida y con mayor empeño aún en tiempo de ejercicios exige ciertamente un esfuerzo grande, pero hay que hacerse la cuenta de que nos es absolutamente necesario. Por algo San Ignacio nos decía que hay que empezar los ejercicios con grande ánimo y liberalidad. Grande ánimo. Las buenas para recibir y las malas para repeler, sigue San Ignacio, más propias de la primera semana. Conviene aclarar aquí, porque quizás no se ha hecho en otro texto, en otro audio anterior, que San Ignacio divide el ejercicio típico, el que él predicaba de 30 días, lo divide en 4 semanas, que no significa que sean de 7 días exactamente. Y si bien nosotros estamos adaptándolo a 3 días, a 5 o en la vida corriente, vamos a seguir usando la nomenclatura de San Ignacio. Esto corresponde a la primera semana, esto corresponde a la segunda semana, porque cada semana tiene su importancia, su fin determinado, y están concatenadas admirablemente unas con otras. Bueno, que sean propias de la primera semana no quiere decir que no sean siempre y para todos útiles. O sea, no es algo, bueno, para esta semana me sirve y después no me sirve más. Siempre vamos a tener que tener en cuenta estas reglas. Sino lo que significa que de ordinario son más apropiadas para las personas que se hallan en las disposiciones que suponen los ejercicios de la primera semana. Incluso en la anotación novena, el mismo San Ignacio aclara que las reglas de la segunda semana deben darse a algunas personas, quizás no a los principiantes, porque no las van a entender. Y si no las entienden, a la de la segunda semana,
eso va a ser en contra de la primera semana que recién están entendiéndolas. Por eso hay que ir de a poco en la vida espiritual, dice San Ignacio. Es de advertir, cuando el que se ejercita anda en los ejercicios de la primera semana, si es persona que en cosas espirituales no haya sido versado, o sea, no tiene experiencia, y si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, etc., el que da los ejercicios no le platique las reglas de varios espíritus de la segunda semana, porque cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las de la segunda, por ser materia más sutil y más subida que podrá entender. Por esto, tenemos que tratar de entender las de esta primera semana, aunque no las podamos quizás aplicar a la perfección, porque eso se va con el tiempo, pero al menos entenderlas, y luego, cuando ya las hayamos entendido, escuchar los audios, leer lo del discernimiento de la segunda semana. A continuación no vamos a dar todas las reglas de San Ignacio, las que falten las vamos a dar en la segunda plática que corresponde a las reglas de discernimiento de la primera semana. Vamos con la primera regla. En la primera regla dice San Ignacio: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la sindérese de la razón. La sindérese, estamos en castellano antiguo, es la sindéresis para nosotros, que es la capacidad natural para juzgar rectamente. Todos tenemos esa capacidad, la conciencia en definitiva. San Ignacio comienza entonces determinando con toda precisión a quién va dirigido esta primera regla, ¿sí? Que es el hombre, o cuando decimos hombre se entiende ser humano, varón y mujer, que va de pecado en pecado mortal, incluyendo en tal denominación no tan solo al que desenfrenadamente se entrega a toda clase de pecados mortales, sino también al que voluntariamente se deja dominar por un solo vicio y en él comete pecado tras pecado. Se trata de aquella clase de personas que deliberadamente viven siendo esclavas de una afección pecaminosa que les lleva a caer habitualmente en culpas graves. Una persona que habitualmente no vive vida de gracia. Esta persona tiene que tener discernimiento para darse cuenta qué cosas vienen de Dios y qué cosas no, para poder salir de ese estado. El enemigo en esta clase de personas no agita y perturba el alma, sino que la deleita, le trae cosas que le agradan, placeres aparentes, haciéndole imaginar delectaciones, placeres sensibles, para que sigan en ese camino que han emprendido de separación de Dios, para que sigan en el pecado. Esto puede darse en cualquier momento del día, porque los pecados internos que vienen por la imaginación y la memoria, que incluso a veces atraen más a la persona que los mismos pecados externos, no tienen ni tiempo, ni lugar, ni momento. Probablemente incluso San Ignacio, Casanovas dice que seguramente, es casi seguro que cuando el santo escribía esta regla, se acordaba de aquellas horas de apasionada divagación a que con tanto gusto suyo se entregaba en los días de su convalecencia en Loyola, como él mismo nos lo relata en su autobiografía, cuando pensaba que iba a servir a una señora principal, una señora, una condesa, y se imaginaba todas las proezas que iba a hacer y demás. Y si recordándolas veía claramente que todo aquel enamoramiento que tan fuertemente lo obsesionaba no era otra cosa que emoción del enemigo que le hacía imaginar deleites y placeres sensuales para retenerlo y hacerle ir más lejos aún en sus vicios y pecados. Los ejercicios espirituales son la conversión de San Ignacio y su santificación puesto por escrito. Lo maravilloso que esto que le pasó a una persona sirve para todo el mundo, se ha convertido en algo universal, algo para todos.
El que va pues entonces de pecado mortal en pecado mortal, la regla ya la tiene. Las cosas que le traen deleite, que le hacen pensar de que va todo bien, que está tranquilo en el camino, que esas cosas no vienen de Dios. Y cuando la persona se decide a rechazarlas, no hay tampoco que ponerse mal cuando venga alguna tentación. No hay que maravillarse, digamos, tratar de dejar el pecado, no significa ya no tener tentaciones. Las tentaciones pueden seguir, como han tenido incluso los grandes santos. Dios ha permitido en algunos momentos de su vida tener fuertes tentaciones como los grandes pecadores, quizás, para nuestro consuelo. Pero no hay que pensar que esas tentaciones sean pecado. ¿Por qué? Porque la tentación no es pecado. Basta que incluso pueda haber un movimiento de la sensibilidad. Pero la sensibilidad de suyo no es pecado. Los movimientos de la sensibilidad, si no están consentidos por la voluntad, no son pecaminosos. Porque aunque algunos digan que toda tentación carnal es por lo menos pecado venial, y la sana teología, al menos siguiendo a Santo Tomás, dice que es más verdadero lo contrario. O sea, una cosa es que por la corrupción de nuestra naturaleza viciada suceda esto regularmente, o sea que en muchas tentaciones carnales haya pecado venial, y otra que siempre sea así. Y de hecho no siempre es así. Habiendo pues la debida resistencia, la tentación carnal no es pecado, incluso puede ser causa de mérito. Si está rechazado es causa de mérito. Santo Tomás trata esto en la Suma Teológica, en la Prima Secunda, cuestión 8, artículo 3, en respuesta a la objeción 3. Preguntémonos ahora, ¿qué hace el ángel bueno? ¿Qué dice San Ignacio? ¿Qué hace el ángel bueno? ¿Cómo actúa con estos hombres, con estas personas que van de pecado mortal en pecado mortal? Dice el santo, usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por las indéresis de la razón. Tratando el ángel bueno de apartarlo del pecado, fin totalmente opuesto al del enemigo, ya se entiende que las mociones que inspira son contrarias a las de aquel, punzadas y remordimientos contra delectaciones y placeres. San Ignacio comenta que lo primero que advirtió cuando se estaba convirtiendo, reflexionando sobre sí mismo, fue esto, que los pensamientos de Dios, al entrar en su alma, le entristecían porque le estorbaban el gozar de aquellas ilusiones mundanas en que tanto placer hallaba. Servir a una condesa, pero que después esos mismos pensamientos le eran dulces y consoladores. Es interesante notar que San Ignacio habla que el buen ángel, el buen espíritu, actúa sobre las indéresis de la razón, punzando por medio de ella, de la conciencia. Y el mal ángel, el mal espíritu, actúa por medio de la imaginación. Encontramos muchas veces motivos para darnos cuenta que la doctrina ignaciana realmente es una cosa que ayuda mucho a la vida espiritual y muy buena, pero acá tiene cierta fuerza lo que está diciendo San Ignacio. Podría resumirse de este modo: a la conversión hay que buscarla por el lado de la razón más que por el de la sensibilidad. Dice hermosamente el padre Casanovas: son muchos los que al tratar de convertir a los pecadores prefieren los medios sacados de la imaginación y del sentimiento, como por ejemplo descripciones patéticas de la muerte y de los tormentos del infierno, y hasta representaciones plásticas que hablen e impresionen a los sentidos. San Ignacio, para ganar a todo hombre para la verdad, también echa mano de la imaginación y del sentimiento, pero su principal y preferido camino es el de la razón, y por ella va a la voluntad. La vía de la imaginación y del sentimiento es sin duda más fácil y de efectos más aparatosos, pero la de la razón es más segura y mucho más profunda. El pecador, acostumbrado a no moverse más que por delectaciones sensuales, necesita más que ninguno volverse racional y dejarse guiar por la razón y por la fe. Pasemos a la segunda regla. Dice el santo:
En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla. Porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Muy distinto del anterior es el sujeto a quien va dirigida esta segunda regla, porque éste no solo no va de pecado en pecado mortal, sino que va intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios de bien en mejor subiendo. Dice el padre Casanovas que para pertenecer a esta segunda categoría no basta haber hecho alguno que otro acto de dolor y haberse purificado de sus pecados. Es necesario hacer todo eso de modo habitual e ir adelantando en las obras virtuosas. Que es lo que uno tendría que buscar como fruto del ejercicio, ¿no? Fruto del ejercicio, llegar a tener de modo habitual una búsqueda de hacer las cosas bien, de buscar a Dios. Son estos dos estados espirituales perfectamente definidos y opuestos entre sí, pero entre ellos caben una multitud de estados intermedios, de no estar tan alejado del pecado o no estar tan cerca de la virtud o estar... Bueno, va a haber que ir aplicando estas reglas de acuerdo al estado que uno vaya teniendo. ¿Cuál es la táctica de los espíritus con semejantes personas? Nos dice San Ignacio que es el contrario modo que en la primera regla. El mal espíritu las perturba con toda suerte de tribulaciones internas, expresadas gráficamente en las palabras morder, tristar, poner impedimentos e inquietar insinuando razones falsas. Ya se ve que no se contenta con atacar la parte imaginativa y sensible, sino que procura también trastornar la razón. Por eso dice, insinuando razones falsas. Lo que pretende es que el hombre no pase adelante en el camino emprendido, sino que vuelva atrás, o por lo menos que dude, y esa duda le va a impedir avanzar. Esto es un verdadero retrato del estado interior de no pocas almas buenas, a las que el demonio enreda con tristezas, temores, confusiones, escrúpulos, dudas interminables que por largo tiempo las detienen en el camino de la virtud y a veces les hacen dejar el camino comenzado. En estos casos, lo más difícil es saber que toda esta máquina de emociones atormentadoras es pura artimaña del enemigo, pues andan envueltas con falsas razones que el alma no acierta a desenredar. De todo sabe sacar provecho el mal espíritu, de los pecados de la vida pasada, de las faltas de la presente, de los temores de la futura y hasta de la misma eternidad que se representa al alma como una noche espantosa rodeada de todos los terrores. Aún las mismas obras buenas y de un modo especial los sacramentos, que son las fuentes de la gracia, se convierten en fuentes de amargura y tribulación, porque llega a creer el hombre que en vez de purificarse frecuentándolos, se hace reo de nuevas culpas. ¿Sí? De cualquier modo, cualquier cosa utiliza el demonio para quitarnos la paz. Hay que estar muy atento y ver que son mociones que vienen del enemigo. Habla San Ignacio de su propia experiencia aquí, como en casi todo el ejercicio. Pues en sus primeros tiempos en Manresa, en la cueva donde empezó a escribir los ejercicios, tuvo que aguantar esta clase de embestidas de una dureza e intensidad muy grandes. Puede ser muy útil leer las páginas de su autobiografía donde explica estas cosas. A San Juan Berman le debemos una máxima de aplicación práctica y constante que viene como anillo al dedo, lo que estamos diciendo, lo que dice San Ignacio. Dice él, quid affert inquietudinem est a diabolo. ¿Sí? Lo que causa inquietud a un alma dada a la vida espiritual tiene por autor al diablo. Mucho hay que meditar esto, mucho hay que aprenderlo y experimentarlo, porque muchas veces pasa que uno
demora en rechazar un pensamiento, pasa mucho tiempo sufriendo porque no se da cuenta que si quita la paz, entonces no viene de Dios. Siempre las cosas que vienen de Dios vienen con paz. Dios, San Pablo, hablando de Jesucristo, decía: Él es nuestra paz. En la vida de San José de Cupertino encontramos un ejemplo que puede dar luz a lo que estamos tratando. Solo con oír pronunciar los nombres de Jesús o de María, José abandonaba el mundo y alzaba vuelo, hasta materialmente, ¿sí? Se elevaba, volaba. Estos éxtasis se iniciaban muchas veces con un gran grito, pero era un grito que no daba miedo. Esta última circunstancia fue tenida muy en cuenta para su canonización, pues la Iglesia toma grandísimas precauciones para discernir bien unos espíritus de otros. El Espíritu Santo comunica una gran serenidad, sigue el autor del libro, Ernest Hello, a las apariencias más terribles, mientras que el maligno espíritu se conoce por una abierta agitación aún bajo las más tranquilas apariencias. Muy importante, repito, es atender a esto. Incluso cuando hablamos de arrepentimiento, de contrición de los pecados, si ese arrepentimiento, si ese dolor no está envuelto con la paz de saber que Dios nos quiere perdonar, nos ama, es infinitamente misericordioso, entonces ese remordimiento muy probablemente no venga de Dios, sino del enemigo que quiere quitarnos la paz tan necesaria para adelantar en la vida espiritual. Bueno, ¿y qué hace el ángel bueno con estas personas que van de bien en mejor subiendo? Dice San Ignacio: da ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando impedimentos, para que en bien obrar proceda adelante. El buen espíritu llena el alma de sentimientos consoladores y al mismo tiempo ilumina y aquieta el entendimiento con santas inspiraciones, directamente encaminadas a deshacer las falsas razones del enemigo. Estas gracias, proporcionadas por el ángel bueno, pueden ser tan poderosas que anulen completamente la acción diabólica, dejando al alma en paz y tranquilidad admirables. Pero lo más común es que no pongan fin a la lucha interior que mueven los diferentes espíritus y que la intervención del ángel bueno siga dando ánimos y fuerza para admitir las mociones buenas y rechazar las malas, aunque persistan unas y otras, bien simultáneamente, bien repitiéndose sucesivamente. Quiere San Ignacio que nos convenzamos de que nuestra vida espiritual es una lucha y que en ella quien decide la victoria no es el espíritu bueno o el malo, sino nosotros mismos con la gracia de Dios nuestro Señor. Pueden ser las leyes de la estrategia excelentes y perfectas, pero serán totalmente inútiles sin nuestra determinación decidida y firme de luchar ateniéndonos a ellas. Pasemos a la tercera regla, donde el santo explica qué sea la consolación. La tercera es consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene el ánima a inflamarse en amor de Dios su Creador, y consiguientemente cuando ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio de alabanza. Finalmente llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe, caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Las mociones que engendran en nuestra alma el bueno y el mal ángel dan lugar a dos estados característicos que tienen sus leyes propias y esenciales. Comencemos ahora por el estado producido por las mociones del buen espíritu, que se llama de consolación espiritual. La descripción que de este estado interior del alma hace San Ignacio es riquísima, porque las mociones que en él se producen son de una variedad de consuelos infinita. Y más preciosa todavía, hay que atender a esto, que esa misma variedad es en este estado la verdad esencial de la verdadera consolación, sin la cual fácilmente andaríamos desorientados. ¿Cuál es esa verdad esencial a la que hay que atender especialmente? Lo dice el padre Casanovas:
Consolación espiritual es sustancialmente un aumento sensible de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, singularmente de la caridad, que es la reina de todas las virtudes y la que posee mayor fuerza consoladora. Las otras mociones, dice el padre, que la acompañan son accidentales. El momento de mayor trascendencia en la vida espiritual es aquel en que nuestro amor se ordena y se enciende. De hecho, la perfección de la caridad es la santidad. Esto es propiamente obra de Dios, pues cuanto hacemos nosotros no pasa de ser una preparación o disposición. Nadie puede ser consolado sino por Dios y sus ángeles. La providencia, en la santificación de cada uno de nosotros, tiene sus horas secretas, horas dichosas en las que el amor germina misteriosamente y crece y se robustece y purifica y se desarrolla hasta alcanzar la perfección, entre emociones y estados espirituales variadísimos. El amor de Dios puede crecer en nosotros sin que lo sintamos demasiado, en medio de una prueba, por ejemplo. Pero la hora más dulce y sabrosa es aquella en que el amor divino se torna sensible, se enardece y extingue en nosotros los amores a cualquier otra criatura, dejándonos en la venturosa imposibilidad de no poder ni querer amar más que a Dios y a las demás cosas por el mismo Dios. Esta es la legítima y verdadera consolación espiritual, y cualquier otra emoción interna como lágrimas, alegría, quietud, paz y esperanza de las cosas del cielo solo son fruto de la misma consolación. Interesante, comenta el padre Casanovas, la verdadera consolación espiritual es cosa muy elevada y santificadora. Y por esa razón quiere San Ignacio que tanto en tiempo de ejercicios como fuera de ellos, la busquemos y la pidamos, rendidos siempre a la disposición de la divina providencia. Los autores espirituales que hablan de las consolaciones como de algo accidental, una especie de golosina espiritual que puede debilitar la vida del espíritu, no profundizan tanto como San Ignacio en las cosas. El alma puede muy bien estar en consolación sustancial sin muchos efectos sensibles y aún sin ninguno. O sea, que crezca la caridad y que no lo sienta tanto, o que prácticamente no lo sienta. Aunque lo ordinario es que vaya acompañada de ellos. Pero aún en este caso su amor no se detiene ni descansa en estos efectos, sino en Dios. Como decía Santa Teresa, no hay que buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. En la vida de los apóstoles, por ahí graficamos eso y nos ayuda un poco más. Si queremos buscar un momento de consolación espiritual, veamos a Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor con nuestro Señor, viendo su divinidad, creciendo en la fe, en la caridad, en la esperanza. Terminemos el comentario de esta regla con las palabras de Juan Pablo II, dichas en el mensaje para la 20ª Jornada Mundial de la Juventud, en la cual no pudo participar en 2005. Y la estrella iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño, citando a Mateo. Los Reyes Magos llegaron a Belén porque se dejaron guiar dócilmente por la estrella. Más aún, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Otra vez cita Mateo. Es importante, sigue el Papa, queridos amigos, aprender a escuchar los signos con los que Dios nos llama y nos guía. Cuando se es consciente de ser guiado por Él, el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría, acompañada de un vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo dócilmente. Pasemos a la cuarta y última regla que vamos a comentar en esta plática. Dice el texto que traen los ejercicios: la cuarta es desolación espiritual. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, desesperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación.
al estado en que dejan al alma las mociones del mal espíritu, lo llama San Ignacio desolación espiritual, la cual es totalmente contraria a la consolación. La descripción del santo es bien gráfica, pero la raíz sustancial es una sola, lo esencial es una sola cosa, totalmente contrario a lo esencial de la consolación. En la consolación hablábamos de crecimiento de la caridad, acá hablamos de lo contrario. Dice el padre Casanovas, consiste en hallarse el alma falta de amor y como separada de su Dios. Todo lo demás son pensamientos que salen de la desolación. La desolación sustancial es tormento también sustancial y una especie de pena de daño que va contra la misma vida espiritual. Una especie de pena de daño. La pena de daño es la que sufren los condenados por no poder ver a Dios. El tiempo de la desolación es la hora que escoge ordinariamente el mal espíritu para hablarnos. Por esto es importante que uno se dé cuenta que está en desolación y no siga los pensamientos que brotan de ella. De todos modos, Dios siempre está presente aunque no lo sintamos. No es que uno retrocede espiritualmente, son tentaciones. Se deja de sentir la caridad, pero si uno es fiel a Dios y a sus mociones y a las reglas que trae San Ignacio, puede también en la misma desolación progresar y muchísimo. Ya trataremos en la siguiente plática y en la regla de discernimiento de la segunda semana cómo debe actuar uno en la desolación y en la consolación para mayor provecho, para en todo momento progresar, ir avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.